Me dice cuando aparezca la cosa. ¿Vamos mejorando? Sí. ¿Qué cosa? Lo de base. Padre, gracias te damos por un nuevo día más de vida que nos has pasado aquí en la tierra, Señor. Damos gracias por el descanso de la noche. Gracias, Dios, por tu compañía. Queremos pedir, Dios, que seas tú el que tomes el control, que seas tú dirigiendo este tiempo que vamos a pasar aquí en este lugar. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, tocando, ministrando, enseñando, hablando a cada uno de nosotros. Oramos para que seas tú, Dios, dirigiendo y guiando todo este servicio, Señor. Que tú des toques especiales en nuestros corazones y tú ministres conforme tu poder y tu gloria en cada uno, Señor, de lo que vamos a estar compartiendo, participando en este tiempo. Oramos por nuestros hermanos que ya se conectaron, otros están por conectarse, pedimos que lo puedan hacer. Pedimos que tú tomes el control también del internet aquí, Señor, en el país, que pueda funcionar bien, que no se caiga, sino que podamos estar conectados todo este tiempo que vamos a estar aquí, Señor. Te damos gracias, Dios, gracias por este tiempo. Glorifícate aquí en medio de nosotros, Señor, paséate en esos lugares, en esos hogares que van a estar conectados, que sea tu presencia paseándose allí, estas familias, en estos lugares de una manera especial, y tú estés tocando cada corazón, ministrando y enseñando, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Glorifícate, Señor. Paséate en medio de nosotros, levántate en medio de tu pueblo, Señor, y extiende tus manos sobre cada uno de los que estamos aquí, todos los que están conectados, y da toques especiales, ministra conforme a tu poder y tu gloria. Levántanos, anímanos, fortalécenos. Que sea un tiempo especial en tu presencia. Ayúdanos a disfrutar, ayúdanos a deleitarnos en tu presencia en este día, Señor. Ayúdanos a gozarnos en tu presencia, Señor. Gracias. Toma el control, Dios, toma el control. Guía, dirige y enseña. Habla a través de tu palabra en esta mañana también, Señor. Háblanos, enséñanos. Que lo que tú tengas para nosotros podamos tomarlo en cuenta y podamos vivirlo, aplicarlo, también compartirlo con otros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias y te entregamos este tiempo para que seas tú glorificándote, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Se
han conectado en este momento a través del Facebook de la iglesia. Sean todos bienvenidos a este servicio desde la casa. Seguimos en esta cuarentena y sobre todas las cosas no hemos dejado de hacer nuestras actividades, nuestro encuentro, y eso es importante, damos gracias a Dios. Así que sean todos bienvenidos a este servicio. Esperamos que sea de bendición este tiempo para sus vidas y podamos seguir aprendiendo, podamos seguir caminando juntos a través de este medio y la palabra del Señor. Así que vamos a orar para comenzar de una vez a entrar con lo que tiene que ver con la palabra. Quiero que escudriñemos, veamos allí qué tiene Dios para nosotros en este día, ¿okay? Pero vamos a orar primero. Padre, gracias te damos por este tiempo, este servicio, Dios, que hemos preparado para ti. Todo esto es para ti, Dios, y queremos pedir que seas tú también obrando y hablando en nuestras vidas por medio de tu palabra. Dios, enséñanos, toca nuestros corazones, y Espíritu de Dios, tú que estás con nosotros y entre nosotros, pedimos que seas tú el que nos lleves, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para encontrarnos con esas verdades espirituales que están en la palabra, y que lo que aprendamos lo apliquemos, lo hagamos realidad y podamos también compartirlo con otros. Gracias, Padre, por este tiempo. Recibe la honra y la gloria, recibe nuestra alabanza y nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenidos a los que se están conectando en este momento, están entrando con nosotros, así que vamos a ir inmediatamente a la palabra, y les voy a invitar para que se ubiquen en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a ver los versículos 13 en adelante. Puse aquí como título la prioridad de Jesús. ¿Cuál es la prioridad de Jesús estando aquí en la tierra? ¿Cuál era su prioridad? Una prioridad en Él era lo más importante, con lo cual donde Él se enfocaba y que quería alcanzar Él durante este tiempo que estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y vamos a verlo a través de este pasaje y de otros pasajes más que vamos a buscar, y lo vamos a ver mostrado en este caso de este milagro tan especial como fue la alimentación de los 5,000, dice allí en el título de la Reina Valera. Dice allí el versículo 13, espero que ya lo tengan, capítulo 14 de Mateo, versículos 13, okay, vamos a leer del 13 al 21, dice: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ok, aquí vemos el caso de Jesús haciendo uno de sus milagros, como fue la multiplicación de estos panes, estos peces. Pero aquí quiero resaltar algo interesante, ¿no? que debe ser importante también para nosotros, que para Cristo fue la prioridad, y su prioridad fue la gente, las personas, ¿okay? Y sus necesidades. Jesús se enfocó allí en la gente y en sus necesidades, ¿no? Y eso lo hemos plasmado aquí. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, parte de su ministerio fue involucrarse con la gente. El poder caminar, el poder ver, el poder palpar, el poder estar allí con la gente, para él eso fue importante, ¿no? Pero era porque Cristo venía a cumplir un propósito. Era el plan del Padre venir a esta tierra, Jesucristo, con el propósito de salvar, rescatar a la humanidad. Entonces él tenía que acercarse ante la gente, tenía que buscar a la gente, y sobre todo gente que estaba, diríamos, como desamparadas o desechadas por la sociedad, no tomadas en cuenta. Cristo se involucró con este tipo de personas, ¿no? Ahora, vemos aquí en este caso, en este pasaje, dice allí la Biblia que Cristo
con sus discípulos. Fíjense el versículo 1, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Cristo hace como una especie de retiro con sus discípulos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si vemos el contexto anterior, se está hablando acerca de la muerte de Juan el Bautista. Jesucristo se entera de esta situación tan dolorosa, y esto por supuesto lo movió. ¿Y qué hace él? Para tratar de huir o apartarse de ese momento doloroso, él quiere como un espacio a solas, en quietud, tranquilo, con sus discípulos, para seguir enseñándoles, para pasar también su duelo, a lo mejor también al saber que Juan el Bautista había muerto. Entonces él se va con sus discípulos, se monta en una barca y se van a un lugar desierto. Pero ¿qué ocurrió? La gente se enteró, la población, todas esas comunidades se enteraron que Jesús estaba por ahí. Y es interesante porque la mayor parte de esta gente se fue caminando. Aunque Cristo se fue de una barca con sus discípulos, ellos se fueron caminando de aldea a aldea hasta que llegaron, y muchos de ellos, dice la Biblia, que llegaron antes que Cristo llegara al lugar. Ya estaba el grupo de personas allí esperando a Jesús, ¿no? Fíjense la necesidad que tenía la gente al encontrarse o al estar con Jesús, ¿no? Pero algo interesante es que Cristo iba con el propósito de retirarse y estar a solas con sus discípulos. Ese era el plan de Jesús, ¿no? Pero fíjense cómo cambia todo, ¿ok? Iba a estar con sus discípulos, a solas, pasando su dolor, compartiendo con ellos, ¿ok? Enseñando todo aquello, y de repente se consigue, y dice el versículo que sigue, el versículo 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, un momento donde Cristo sale a ver cómo está la situación. A lo mejor están en un tiempo de sentados con los discípulos, compartiendo, y de repente escucharon el bullicio, y cuando sale se encuentra con una gran multitud, dice, una gran, o sea, era gente, y se dice que aquí, aunque ponen que la alimentación de 5,000, pero dice allí que sin contar las mujeres y los niños, o sea, se calcula más o menos como 20,000, casi aproximadamente 20,000 personas estaban allí buscando a Jesús, estando con Jesús. Fueron familias enteras, completas, siguiendo a Jesús, ¿no? Y cuando Jesús sale y ve esa cantidad, multitud de gente, fíjense lo que dice la Biblia allí, ¿no? Cristo comenzó a sentir, dice allí, compasión por esta gente. No solamente los vio, ¿okay? Fíjense, es importante aquí, ¿cuál era la prioridad de Jesús? Aunque él vio a la gente, él no dijo, concha, que viene este grupo de gente fastidiosa otra vez, que me están siguiendo, me están buscando. No, vamos a buscar otro lugar, vamos a huir. Llamó a sus discípulos aparte, buscó otra barca y se fueron a otro lugar. No, dice la Biblia allí que él se quedó viendo a la gente, o sea, se impactó al ver a la gente, y dice que tuvo compasión por ella. Ahora, fíjense, si vemos aquí interesante, para Cristo podemos ver que aunque él tenía una situación, estaba pasando por un duelo, aunque él estaba huyendo de esa situación dolorosa, y cuando ve a la gente cambió totalmente. Él se olvidó de ese retiro, se olvidó de duelo, se olvidó hasta de sus discípulos en la enseñanza, y se enfocó en la gente, en la multitud. Aquí vemos, por eso digo que cuál es la prioridad de Jesús estando aquí en la tierra, la gente, ¿no? Él cambió todo su plan y se enfoca ya no en su dolor que está viviendo por la muerte de Juan el Bautista, ya no en sus discípulos enseñándoles, sino ahora se enfoca en la gente que está allí. ¿Por qué? Porque dice allí que tuvo compasión por ella. Si vamos a otros pasajes que se alinean con este pasaje, como es Marcos, Lucas, Juan, cada uno de ellos van a presentar lo que ellos noten, lo que ellos ven y lo que ellos tomaron, ¿no? y copiaron de lo que estaban observando ahí de Jesús. Y algunos de ellos añaden otras cosas más, como el caso de Marcos 6:34. Fíjense allí en Marcos 6:34, que es el mismo pasaje. Fíjense cómo lo indica allí Marcos. Él va explicando un poco más, Marcos va explicando más, ¿no? Entonces 6:34 dice, de Marcos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Es decir, Cristo tuvo compasión por esta gente porque los vio perdidos, estaban desubicados, estaban cada quien buscando qué hacía, estaban buscando un pastor, estaban buscando a alguien que los guiara, estaban buscando a alguien que le diera sentido a sus vidas, que les diera propósito, por qué vivir, por qué estar allí.
y por supuesto cada uno de ellos traían sus necesidades. Entonces Cristo, dice la Biblia, que tuvo compasión por ellos al verlos como ovejas que no tienen pastor. Ahora, cuando vamos a esta palabra compasión, dice el pequeño lo describe como movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Otro diccionario bíblico dice, en el original significa ser movido en las entrañas. Ser movido en las entrañas. Y el diccionario bíblico dice sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor. Sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor. También dice sentir con las entrañas. Eso es lo que significa la palabra compasión. Es decir, que la persona que es compasiva es movida y acciona, no solamente siente aquella compasión por aquellas personas que estén pasando por necesidad o una situación difícil, sino que acciona ante esa situación, no se queda paralizada, no se queda diciendo, ay, pobrecito, ay, qué lamentable, ay, pobre gente, bueno, que se la arreglen como puedan, vayan, ¿qué hacen? No. Es una persona que siente ese amor profundo y se identifica con la necesidad de la persona o de la familia y acciona, dice, tengo que hacer algo, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer por esa persona? Bueno, eso es lo que Cristo está sintiendo en este momento, cuando esa gran multitud que la ve como ovejas perdidas, sin pastor, Él quiere transmitirle, quiere ayudarles en medio de la necesidad que ellos tienen, ¿no? En medio de su situación que ellos estén viviendo. Acuérdense, Cristo se fue para un retiro, ¿ok? Para un retiro, un momento de duelo, y para estar con su discípulo, y de repente todo esto cambió cuando vio a la gente en esta condición y lo describe como ovejas sin pastor, perdidas, sin sentido y buscando a alguien que los guiara, alguien que les mostrara el camino. Y Cristo entendió esto, Cristo vio esto, observó eso y sintió eso en esta gente y se identificó con su situación, ¿no? Ahí Cristo se levanta como ese buen pastor, ahí Cristo toma su lugar como ese líder, ese guía, y comienza a cambiar ese plan que tenía para enfocarse en esta gente que tenía una gran necesidad. Ahora, hay tres cosas que Cristo hace muy importantes, movido por la compasión, ¿ok? Esta compasión nos lleva a accionar en tres, diríamos, como tres objetivos importantes, ¿ok? Y es movido por la compasión. Ahora, Él va a accionar. Okay. Por eso digo, la compasión no es solamente que yo vea a la persona en medio de su situación, en medio de su necesidad, y yo diga, pobrecito de esa persona, qué terrible, qué estarás pasando, bueno, que resuelva la situación, Dios ayúdale, Dios... No, es que yo me identifique con esa situación, me ponga en los zapatos de esa persona y yo venga y busque qué tengo, de qué manera puedo ayudar a esa persona que está pasando por esa necesidad. Pero yo tengo que accionar. Es lo que Cristo nos enseña aquí. En medio de situaciones difíciles, en medio de cuando vemos necesidades, no solamente es pararnos y ver, sino accionar. Y hay tres cosas que Cristo hace en esa acción. La primera, fíjense la primera que hace Cristo. El versículo 14 dice allí, ¿no? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La primera cosa que Cristo hace es sanar a las personas que estaban enfermas entre esta multitud. Cristo se entera, y bueno, muchas personas buscaban a Cristo por eso, para que hiciera un milagro en sus cuerpos, estaban enfermos, quebrantados. Y Cristo se entera de que hay una gran cantidad de personas que están en estas condiciones. Y lo primero que hace es acercarse a esa persona para sanarles de su dolencia, de su enfermedad. Va a la parte, Cristo trata la parte física, su parte física, donde muchos de ellos están sufriendo y padeciendo de alguna enfermedad. Entonces, la compasión lo lleva a identificarse con esta condición de estas personas y actúa. Cristo acciona con ese poder divino que Él tenía y sana a estas personas que están quebrantadas de salud. Fíjense que parte del ministerio de Cristo tenía que ver con la sanidad, y eso lo podemos observar. Solamente voy a buscar un versículo que nos lleva hasta Mateo 4:23, ahí mismo en Mateo, no se vayan tan lejos. 4:33, cuando Cristo comienza su ministerio, 4:23, dice allí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
parte del ministerio de Cristo también era la parte de sanidad, de sanar, ¿okay? Sanar aquellos cuerpos que estaban enfermos, ¿no? Y es interesante porque aquí Cristo muestra, ¿no?, que parte de ese ministerio que él realizaba, aquel servicio que él realizaba era atender a estas personas en sus situaciones de salud, en sus enfermedades, sanar, ¿no? Y eso es movido por la compasión que él sentía por esta gente, por el amor que él sentía, viendo el sufrimiento de las personas, se acercó con el propósito de sanarle, de ayudarles a salir de esa condición en la cual se encontraba. Esa es la primera acción que Cristo hace, sana a muchos de los que estaban enfermos en esa gran multitud, ¿ok? Ahora, lo segundo también que vemos a Cristo aquí haciendo es que no perdió la oportunidad para enseñar. Aquí Cristo muestra, por un lado se muestra como ese Cristo sanador, y yo creo que Cristo en estos tiempos sigue sanando. Cristo está vivo, tiene el mismo poder y sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo cosas maravillosas y hermosas, y eso tenemos que creerlo, ¿no? Cristo sigue obrando con su poder y se mueve a través de su cuerpo, de su iglesia, y cada uno de nosotros somos instrumentos que Cristo quiere usar también para mostrar su poder en el área de salud. Y hermano, a veces nos va a tocar, muchas veces nos va a tocar orar por la salud de la gente, orar por ellos, viéndoles en su quebrantamiento, viéndoles en su dolor, en esa compasión que nos mueve a accionar en medio de esa dolencia, en medio de ese quebranto, orar por esas personas, pedir al Señor que los sane, pedir al Señor que se glorifique en sus cuerpos, pedir al Señor que los levante de esa condición. El que va a actuar allí, el poder que se va a manifestar allí, no viene de nosotros, viene de Cristo, viene del Espíritu de Dios que se va a manifestar allí. Lo que nosotros vamos a hacer es con nuestra fe accionar y orar y presentarle esa situación a nuestro Señor, y el Señor se va a glorificar en esos cuerpos, sanándoles, levantándoles, y va a cumplir su propósito, su voluntad en esas vidas, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cristo mora en nosotros, Cristo está con nosotros, somos parte de su cuerpo, somos parte de su iglesia, y Él sigue mostrando su poder en estos tiempos, y lo que espera es que nosotros confiemos en que Él se va a manifestar en medio de esa necesidad que se presente. Lo segundo, como yo decía después, les enseñó. O sea, Cristo aprovechó esa oportunidad con esa gran multitud, aunque Mateo no lo explica aquí. Otro de los evangelios sí lo explica, por lo menos Lucas, capítulo 9, busquen ahí Lucas 9, en su Biblia, nos los explica, ¿no? Lucas 9, 11 y el mismo Marcos 6, 34. Marcos 6, 34 y Lucas 9, 11. Si hay algún voluntario aquí en el grupo que tengo aquí que quiera leerlo, también puede leerlo. Lucas 9, 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y le hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Fíjense, interesante porque allí Lucas usa la palabra y los recibió. Los recibió, es decir, Cristo no los ahuyentó, no les dijo, no, váyanse para su casa, ahorita no tengo tiempo, estoy en mi tiempo de duelo, estoy en mi tiempo con mis discípulos, quiero estar solo. No, Cristo en ningún momento los corrió, más bien Cristo los recibió, dice. Y comenzó a enseñarles y a hablarles acerca del reino, dice allí Lucas, ¿no? Acerca del reino. En Marcos 6, el versículo 34 también lo muestra allí. Otro que pueda leer, voluntario, 6:34 de Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjense, Cristo toma su posición no solamente como sanador, sino también como maestro. ¿Okay? Y dice allí que aprovechó ese momento también, ese tiempo y esa gran multitud para enseñarles. ¿Qué les enseñaba? Bueno, les enseñaban los valores y los principios del reino de Dios. ¿Okay? Seguro le hablaba de muchas cosas que tenía que ver con lo que él había venido a cumplir, como era establecer el reino de Dios, y quería que la gente conociera ese reino, que se arrepintieran, que fueran parte de ese reino. Entonces Cristo ahí muestra su parte también como maestro, ¿okay? Como predicador, y comienza a aprovechar ese tiempo, ese espacio para enseñarle a estas personas, para compartir lo que él sabía, lo que él había, por lo cual él había venido aquí a la tierra, como era de traer el reino de Dios y compartir ese mensaje con la multitud, ¿ok? O sea, fíjense, interesante porque Cristo nunca perdió el enfoque por el cual él estaba aquí en la tierra.
Él no se sentó con la multitud a contarle su dolor, lo que estaba pasando porque a Juan el Bautista lo habían matado, y a echarle sus cuentos, cómo estaba viviendo, cómo se sentía mal, adolorido. No, Cristo, mire, o sea, Cristo se olvidó en un momento de eso y comenzó a enseñarle lo que él traía como enseñanza, lo que él tenía para compartir, ¿no? ¿Okay? Y esto es importante también que nosotros lo podamos captar y entender, ¿no? No solamente que Dios nos pueda usar como instrumento y como canal para que su gloria y su poder se manifieste y pueda ver sanidades también, que haya un cuerpo que se recupere, haya milagros, sino que también nosotros tomemos esos lugares, esos espacios como maestros, como predicadores, tenemos el mensaje y a veces en momentos de dolor, en momentos de dificultad, nos va a tocar compartir con la gente acerca de ese mensaje del Evangelio, ¿no? Y eso es algo que no podemos olvidar, porque Cristo vivió y padeció igual que nosotros como ser humano, ¿okay? Y experimentó el dolor, experimentó la tristeza, y en este momento Cristo está pasando por un duelo, porque uno de sus amigos, ¿no? El hombre que lo bautizó, que le abrió la puerta, que lo guió, como era Juan el Bautista, había muerto, ¿no? Entonces, para él este era un dolor fuerte, sin embargo Cristo estaba centrado en que él tenía un propósito aquí en la tierra, y si tenía la oportunidad con la gente tenía que aprovecharla en hablarles acerca del reino de Dios. Y ahí es donde nosotros también debemos estar muy pendientes y atentos para ser esos maestros, para ser esos predicadores, y donde quiera que estemos podamos compartir acerca del reino de Dios, de todo lo que hemos aprendido y que Cristo nos va enseñando a través de la palabra, nosotros poder compartirlo también con otros, ¿okay? Y eso es parte de nuestra accionar también con la gente que padece necesidad, que están en una condición. Fíjense, ahí vemos que Cristo está predicando el Evangelio. En medio de esa necesidad que la multitud está pasando, él no se centró solamente en el área espiritual. Quiero que entendamos esto. Cristo no se enfocó solamente en el área espiritual. Cristo se enfocó también de una manera integral en la persona, en la gente. Situación física, situación de enseñanza espiritual, pero también la situación material, como era el alimento que lo vamos a ver ahora. Pero es importante que nosotros también veamos esto y entendamos esto. No podemos pretender llevar el Evangelio a una persona que esté pasando hambre. O sea, la persona tiene hambre, quiere comer, y a lo mejor tú le vas a llevar un mensaje del Evangelio y la persona ni pendiente, no va a estar atento porque tiene la barriga vacía. Ahora, ¿de qué manera yo puedo accionar en mi compasión, poder llevarle ese alimento que esa persona necesita y ayudarle para que coma, ¿no? Para que pueda tener ese alimento tan especial? Y es importante tomar en cuenta esto. Yo me acuerdo una vez, estando en una de nuestras experiencias que vivimos cuando hubo la vaguada y sobre todo en el Guapo, como iglesia nos unimos y fuimos a hacer un trabajo allá en esta zona del Guapo, donde varias casas habían sido afectadas por todo esto que ocurrió allí fuerte, y nosotros prestamos una ayuda. Y es interesante porque hicimos un contacto con una iglesia, un pastor allá, conocido en la zona. Entonces el plan de nosotros era hacer llegar una ayuda que nos habían enviado de afuera y hacerse llegar a la familia. Entonces queríamos como visitar a las personas directamente y entregarles lo que llevábamos. Pero el pastor de la iglesia no quería hacerlo así. El pastor nos decía, no, yo quiero que primero la gente vaya a la iglesia, hagamos un culto, le prediquemos, y los que vayan, bueno, son los que le vamos a entregar la ayuda. Si no van, ellos se pierden la ayuda. Eso me acuerdo de los misioneros que estaban con nosotros, y algunos de nosotros como líderes, eso nos sacó de lo que era el plan realmente, ¿no? Nosotros no íbamos con ese enfoque, y de por sí nos tuvimos que reunir con el pastor y hablar con él, que ese no era el plan que nosotros llevábamos. Nosotros lo que queríamos era ayudar a la mayor cantidad de personas y acercarnos, estar visitándolos, yendo a su casa, haciéndole llegar, sin el propósito de obligarles a que ellos fueran a la iglesia, a que escucharan el Evangelio primero. Si no iban a la iglesia no iban a rezar la ayuda como lo tenía el pastor. No, eso no iba en contra de lo que nosotros llevábamos. Entonces hablamos con el pastor y dijimos que no íbamos a hacer ese trabajo, que nosotros queríamos era prestar esa ayuda y tenderle la mano a esas personas llevándole. Y eso fue lo que hicimos. El pastor entendió, comprendió, se adaptó a nosotros. Al principio no le gustó mucho la cosa, pero después se adaptó, y salimos nosotros como equipo a llevar el alimento a muchas de estas familias que habían sido afectadas, ¿no? Y se logró el objetivo, que era atender en medio de esa necesidad, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros tomamos en cuenta. No es que vamos a traer a la gente por un alimento, pero primero tiene que crear el Evangelio y después eso no es así. Cristo no hizo esto, ¿no? O sea, Cristo enseñó, predicó, pero lo importante para él, por supuesto, era la parte espiritual, pero también ayudarles en su momento de necesidad, como en este caso, salud y alimento también, como él lo muestra aquí.
Y nosotros debemos estar muy atentos de esto, ¿no? Observar, estar atentos cuál es la necesidad real que tiene la persona, además de lo espiritual, que es lo primero que debemos estar claros, lo espiritual. Hay una necesidad de encontrarse con Cristo, de tener la salvación, pero también hay necesidades allí que hacen que las personas busquen. Y también debemos estar atentos para ayudar con lo que podamos en medio de esa necesidad. La tercera cosa que vemos aquí, ese punto, que Cristo accione, movido por compasión, además de sanar a las personas, además de enseñarles acerca del reino, es la alimentación, el alimento, ¿no? Cristo alimentó a esa gran multitud que había allí, ¿okay? Entonces seguimos viendo los versículos y leemos allí, versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces fíjense, los primeros que dicen, no fue Cristo que dijo: oye, esta gente está aquí padeciendo, han caminado tantos kilómetros, no han comido, ya va a ser de noche, hay que despacharse. No. ¿Quiénes fueron los que vieron esto? Fueron los discípulos, los seguidores de Cristo, aquellos que estaban aprendiendo de Cristo, fueron los primeros que le montaron la protesta a Jesús diciendo: mira, Señor, ya se está haciendo tarde, esta gente no ha comido, hay que despedirla para que vayan y ellos resuelvan su problema ahora de comida. Porque ¿quién nos mandó a venirse hasta aquí? Nosotros estamos en nuestro retiro espiritual a solas y ellos vinieron aquí a fastidiarnos, ¿no? Bueno, ahora que resuelvan. ¿Cuántos de nosotros no pensamos así también? O sea, cuando viene una situación de necesidad y lo primero que hacemos es, bueno, resuelve. Ve y cómprate lo que tienes que comprar, pero tienes que resolver. Pero Cristo no fue así. Cristo, fíjense lo que hace Cristo. Cristo le delega a sus discípulos que resuelvan esa situación. Dice: dale vosotros de comer. Bueno, está diciendo, resuelvan ustedes, atiendan esa situación y denle de comer, ¿okay? Pero los discípulos también dicen: pero ¿cómo le vamos a dar comer si no tenemos mucho alimento? Se imaginan, casi 20.000 personas. ¿Cómo hacemos para alimentar a esa persona? Además, en el tesoro, según lo que ellos no tenían de dinero, porque ellos manejan también un tesoro, no tenían esa cantidad para comprar tanto alimento. Y dice Juan que Felipe fue uno de los que le dijo: Señor, pero no tenemos tanto dinero para comprar tanta comida, no nos alcanza para alimentar tanta gente, ¿cómo hacemos? Pero dice la Biblia que Cristo le lanzó esta punta de que ellos resolvieran, dice, para probarlo. En Juan le dice a Elías, cuando él hace el comentario, él dice: bueno, resuelvan ustedes, denle de comer. Dice Juan allí que Cristo estaba haciendo esto para probarle, porque Cristo sabía qué tenía que hacer él. Él sabía lo que tenía que hacer, pero él quería probar la fe de sus discípulos, ¿okay? Pero fíjense que me imagino a los discípulos viendo esa gran multitud, revisando su fondo económico y diciendo: bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para resolver esto si no tenemos dinero, no hay esa cantidad de comida? Lo más fácil es despacharlo, despedirlo y que ellos resuelvan su problema, ¿no? Eso es lo más fácil, ¿okay? Pero Cristo también le da una enseñanza a los discípulos allí: ok, ¿cómo hacen ustedes para manejar esa situación, esa necesidad? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Y eso mismo Cristo nos presenta a nosotros también. ¿Qué haríamos ante esa situación de necesidad, sea de salud, sea de enseñanza? ¿Okay? Porque va a venir gente ansiosa y con hambre de aprender cómo manejamos nosotros esa situación. ¿Los atendemos, dedicamos tiempo para ellos o les sacamos el cuerpo? Aquellos que vienen enfermos, ¿qué hacemos? Bueno, se lo mandamos al pastor para que ore, porque el pastor tiene más poder que yo, así que se lo entrego al pastor, o a los ancianos. ¿Qué hago? No. O también la parte del alimento. Que ellos resuelvan cómo hacen cómo manejamos nosotros también eso como seguidores de Cristo en estos tiempos. Eso es importante también analizarlo y revisarlo, evaluarlo. ¿Cómo manejo yo esa situación cuando se me presenta una necesidad? ¿Cómo trabajo yo esto? Pero ¿qué hace Cristo? Fíjense lo que hace Cristo. Por eso entendemos allí que la prioridad de Jesús era la gente, no tanto su dolor, no tanto el estar con sus discípulos, sino la multitud, la gente. Cómo ayudar a esta gente en medio de su necesidad, ¿okay? Y Cristo acciona ante esto, ¿no? ¿Qué hace Cristo ante esta situación? Vemos que uno de los discípulos, parece que ellos fueron a investigar a ver qué tenía el pueblo, qué tenía esa multitud, qué había en la multitud. Y se encontró con un muchacho, dice Juan, Andrés se encuentra con un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces.
¿Okay? Eso es todo lo que ellos tienen de alimento. 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Okay? Ahora, Andrés le presenta eso al Señor y dice, mire, Señor, aquí está este muchacho que trajo esto, eso es lo único que hay. ¿Okay? Eso es lo que hay. ¿Okay? ¿Qué hace Jesús? Jesús, con lo poco que recibe, ahí Jesús muestra su poder, hermano. Y Jesús lo que necesita es algo que sea poco, pero con un corazón sincero que se lo entreguemos. Puede ser que a lo mejor tú tengas poca fe, ¿okay? Pero si te presentas al Señor con esa poca fe, pero con un corazón sincero, el Señor va a manifestar su poder en aquella poca fe que tú puedas tener, pero porque lo está manifestando en un corazón sincero, ¿okay? Y Cristo va a obrar de una manera muy especial. Podemos ver aquí que Dios se manifiesta en las cosas pequeñas, ¿okay? Hasta en lo poco Dios hace cosas grandes, maravillosas y hermosas con eso poco que le presentemos. Y allí este joven estaba presentando lo poco que tenía la multitud y se lo entregó a Jesús, ¿okay? Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice allí, sigue diciendo el versículo 18, y él les dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Cristo recibió lo poco que había, alzó sus ojos al cielo, dice allí, bendijo los alimentos, se los dio a los discípulos y los discípulos se encargaron de repartir a toda esa multitud. ¿Okay? Fíjense, lo poco que había, Cristo lo bendijo y repartieron, ¿no? Y ahí donde vemos ese poder maravilloso de Jesús, donde se da el milagro de la multiplicación de estos panes y estos peces, ¿sí? Donde él con fe presenta eso al Padre, da gracia y entrega este alimento, ¿no? Ahora, sigue diciendo allí, versículo 20, y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Miren. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué ocurrió? Cristo de lo poco dio gracias, eso se multiplicó, y la gente comió, se saciaron, o sea, quedaron full, llenos. Pero además de eso dice que recogieron 12 cestas llenas de alimento. ¿Okay? Qué maravilloso cuando Cristo hace eso, cuando el Señor hace eso y multiplica los alimentos, ¿no? Y se ve la gloria de Dios mostrada en medio de esa situación. Ahora, es interesante porque Cristo manda a recoger esa cesta, porque Cristo no quería que se perdiera nada se podía perder. ¿Okay? Y es interesante allí porque creo que es Juan que explica esto, que Cristo dice que se recojan lo que sobra para que no se pierda nada, para que no se pierda nada. O sea, vemos también Cristo pensando en no botar el alimento, en no desperdiciar. Todo el mundo quedó lleno, todo el mundo quedó bien, bueno, vamos a recoger lo que sobra, porque eso se puede usar otra vez. Qué importante esto. Yo creo que esto es una de las cosas que nosotros en estos tiempos estamos aprendiendo aquí en el país, en Venezuela. Antes nos dábamos el gusto de botar muchas veces lo que sobraba o que ya no queríamos más esa comida. Ahora no, ahora tenemos que tratar de resguardarla, tenerla allí, saber administrar, saber servir lo poquito, 3 arrocitos con 2 granitos de caraota para que no se pierda el resto. Y estamos aprendiendo a administrar en cuanto a esto. Pero ya Cristo estaba enseñando a sus discípulos a saber manejar esto, ¿no? Y algo que nosotros también tenemos que aprender. Y yo me acuerdo de mi mamá cuando estaba pequeño, que no nos comíamos la comida que ella nos servía. Ella siempre decía, pero piensen en los niños de África, esos niños están pasando hambre, ¿okay? Así que piensen en eso. Y bueno, yo aprendí a comer pensando en los niños de África, ¿okay? Cada vez que como pienso en los niños de África, ¿no? Pero qué importante es esto, saber administrar, saber que Dios nos da los alimentos y tenemos que saber cómo usar esos alimentos sin botarlos, porque hay otras personas que están pasando necesidad. Nosotros no podemos darnos el gusto de botar los alimentos, ¿no? Sino saber administrar lo que tenemos. Ahora, hay aquí algunas cosas importantes que podemos aprender de Jesús, ¿okay? Además de estas 3 cosas. Para Cristo la prioridad era la gente. Fíjense, vuelvo a repetir que se está pasando por un momento de luto, muere Juan el Bautista, su amigo, el que lo bautizó, el que lo guió, el que le dio la apertura, comenzar el ministerio, lo dio a conocer, ¿okay? Y de repente muere. Cristo se va, se aleja para un retiro con sus discípulos, estar sola, de repente llega la multitud, dice la Biblia que los vio, tuvo compasión de ellos y accionó.
Primero actúa con los que estaban enfermos, los sana, después enseña, comparte, dice acerca del reino de Dios, ¿okay? Él les predicó, les enseñó y después también les ayuda a satisfacer esa necesidad que se le presentó en el momento, que era la alimentación. Y ahí hizo ese gran milagro de multiplicar estos 5 panes y estos 2 peces. Ahora, también vemos aquí algunas cosas interesantes que me gusta de Cristo. ¿Cómo llegamos nosotros a Cristo? ¿Cómo estamos nosotros sin Cristo? Estamos en bancarrota espiritual, ¿okay? Como dice la bienaventuranza, pobres en espíritu, estamos quebrantados por causa del pecado, reconociendo que somos pecadores, ¿okay? Y venimos a Dios, ¿okay? ¿Y cuál es nuestra condición? ¿Okay? Aquí tenemos la matemática de Cristo también. Estamos en una condición donde estamos restando, cada vez estamos restando más, perdiendo más. Segundo, se está dividiendo, dividimos las cosas, se nos dividen las cosas, muchas cosas están pasando que se dividen, la familia X. Tercero, no solamente estamos restando, estamos dividiendo, sino también estamos quedando sin nada, más bien estamos pidiendo y estamos endeudados, ¿okay? Muchas veces espiritualmente o materialmente, ¿okay? Y así llegamos a Cristo, en una condición donde estamos perdiendo más bien. Cuando llegamos a Cristo y creemos en Cristo y comenzamos a seguir a Cristo, hay 3 cosas que se van a manifestar. Entonces se aplica la matemática de Cristo. Cuando estábamos restando, ahora en Cristo comenzamos a sumar, ¿okay? Comenzamos a sumar vida en abundancia, dice Cristo cuando creemos en Él. Comenzamos a sumar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, comenzamos a sumar muchas cosas que antes estábamos perdiendo porque estábamos restando, ¿okay? Nuestra vida se estaba restando, el mundo nos estaba restando, Satanás nos estaba restando, la misma deseo de la carne nos estaba restando. Ahora en Cristo comenzamos a sumar. Segundo, estamos dividiendo antes de encontrarnos con Cristo. Ahora se están multiplicando las cosas. Entonces comenzamos a multiplicar en la vida espiritual y alrededor de nosotros. Se comienza a multiplicar más bien en la familia espiritual. Comenzamos a ver que hay cosas que comienzan a multiplicarse en nuestra vida, como son las bendiciones. Pero también, dice allí, como pasó en este milagro, comienzan a multiplicar, a sobrar las cosas. Entonces en Cristo, antes sin Cristo estábamos perdiendo y más bien estábamos pidiendo y estábamos endeudados. Ahora en Cristo comenzamos también a que nos sobran las cosas, a que comenzamos a sumar, comenzamos a multiplicar y por supuesto esto, bueno, nos va a traer en sobra, no vamos a pedir, más bien vamos a tener para dar. Y esto es importante, esto lo da Cristo, hermano. Yo creo que ustedes se enfoquen allí, ¿okay? Esta parte es importante. Cuando estábamos en Cristo, estábamos restando, estábamos dividiendo y estábamos pidiendo en deuda. Cuando llegamos a Cristo y comenzamos a seguirlo, a creer en Él y a buscarlo a Él, vamos a sumar, vamos a multiplicar y también nos va a sobrar para compartir con otros, ¿okay? Y sobre todo nuestra fe en Cristo. Entonces, importante esto que tengamos presente, hermano, que cuando estamos con Cristo y seguimos a Cristo, vamos a estar bien, ¿okay? Y es importante ver y aprender del Maestro. ¿Cuál era la prioridad de Cristo? La gente, hermano. ¿Cuál es la prioridad del Padre Celestial? La gente. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? ¿Cuál es la prioridad de Dios? La gente. Cuando habla de mundo allí se está refiriendo a la gente, a las personas, al ser humano. Nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Entonces esa es la prioridad de Dios, era la prioridad de Cristo. Y para nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, también debe ser nuestra prioridad la gente y la situación que estén viviendo o estén pasando. Y cómo nosotros, siendo movidos a compasión, podamos accionar y ver de qué manera podemos ayudar a la gente. Si nos enteramos de algún vecino, algún familiar o algún amigo que esté quebrantado de salud, oye, vamos en compasión a asistir a esa persona, vamos a orar por ellos. Le decimos, tú nos permites orar por ti y oramos por ellos, por su salud. Si hay la oportunidad de enseñarle, de hablarle acerca del Evangelio, bueno, vamos a predicarle acerca del Evangelio. Y si hay la oportunidad de aportar algo de alimento, si esa persona tiene necesidad de alimento y Dios nos bendice a nosotros y podemos compartir de ese alimento, vamos a hacerlo, vamos a compartir ese alimento con aquellas personas que lo necesitan. Eso es parte de nuestro trabajo como cuerpo de Cristo, como seguidores de Cristo, como hijos de Dios. Estar muy atentos y pendientes a poder hacer llegar lo que Dios nos ha dado y movido a compasión, accionar en medio de esta situación. Eso es lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él
atendió estas tres necesidades de esta multitud, como era la salud, como era la parte espiritual a través de la enseñanza, y tercero, la parte material, como eran los alimentos. ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que podemos brindar? ¿Qué tenemos nosotros que podemos acompañar? Uno, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la guía de Jesús y el poder de Dios que obra con un corazón sincero y lleno de fe, donde Dios puede manifestar su poder y su gloria en la vida de otras personas para sanar y levantarle su condición extraña. Segundo, tenemos enseñanza. Claro que sí, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra, tenemos los principios y valores del reino que podemos compartirlo. Y tercero, Dios nos puede bendecir también, nos provee para ayudar a otros en los momentos de necesidad de alimento. Así que eso lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, y también Cristo puede hacer un milagro de multiplicar los alimentos, lo poco que esa persona tenga también. Porque es interesante que el pueblo, dentro de la misma multitud, surgió algo. En medio de su necesidad había algo, y había algo poco, ¿okay? Y de eso poco Cristo se agarró para multiplicarlo. Bueno, nuestra gente que esté pasando necesidad, hermano, ellos también tienen algo que aportar. Hay algo. Nosotros lo que tenemos que animarle a decir, ajá, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Y a veces se van a presentar con un kilo de arroz, un kilo de carabota, o tengo esto, o tengo lo otro. Bueno, vamos a presentarle eso a Dios. Y vamos a pedirle a Jesús que se manifieste en eso poco que tú traes, en eso poco que tú tienes, para que el Señor te dé lo que realmente esté necesitando. Y ahí se activa la fe, hermano, que vamos a hacerle a la persona también esa fe que se puede activar con lo poco que tiene, porque en lo poco es donde Dios manifiesta su poder se manifiesta en lo poco, o en la debilidad Dios muestra su poder y su gloria. Así que, así como pasó con la viuda, con el profeta, tenía poco aceite, poca harina, ella dijo, bueno, él le dijo, haz de eso una torta, dame a mí, y esa vasija fue llena de aceite, ¿okay? Nunca se acabó, la harina, todo eso se lo multiplicó, y era lo poco que ella tenía solamente para alimentarse de ella y alimentar a su hijo, pero ella lo dio a ese siervo, y el Señor se encargó de multiplicarlo. Poco que tenía, el Señor se lo multiplicó, y eso lo dio por varios días. Entonces, eso es importante que tengamos presente. Con lo poco el Señor hace grandes cosas. Y si a lo mejor tú dirás, bueno, yo no tengo un gran conocimiento de la palabra, ¿qué tienes tú? Que tú veas que es poco, que Dios puede usar con su poder y bendecir a otras personas. Ponlo a disposición de Él, para que Dios lo use para la honra y gloria de su nombre y para bendecir a otras personas. Así que, bueno, hermanos, les dejo este mensaje para que ustedes lo sigan reflexionando. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor para que tengamos un corazón compasivo como el de Jesús y podamos accionar. Cristo en la compasión accionó. No se quedó compadeciéndose de la gente, sino que Él se movió y hizo algo a favor de Él. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento por tu palabra. Gracias, Jesús, porque en estos tiempos tú sigues mostrando tu compasión, tu amor por la gente. Tu prioridad sigue siendo la gente. Ayúdanos a nosotros, como tus seguidores, como miembros de tu cuerpo, Jesús, a sentir, a experimentar lo que tú sientes, lo que tú ves por la gente, Señor. Ya que podamos tener a la gente como prioridad, que podamos ver en esta gente también que muchos de ellos andan como ovejas sin pastor, totalmente perdidas, desubicadas, sin sentido, sin saber por qué están aquí en la tierra, Señor, sin un propósito claro. Ayúdanos, Jesús, a ser sensible a esto. Ayúdanos a accionar y a responder a esta gran necesidad que hay en la gente. Ayúdanos a estar allí para ayudarles. Ayúdanos, Jesús, para ser un canal, un instrumento de tu parte, y poder acompañar a estas personas que están necesitando, aquellas que están pasando por situaciones de salud. Ayúdanos y enséñanos a orar por ellos. Ayúdanos a acompañarlos en momentos de su dolor, y que tu gloria y tu poder se manifiesten en ellos, y tú los sanes y tú los levantes. Igualmente oramos por aquellos que necesitan y tienen hambre y sed de tu palabra, Señor, de aprender de ti. Ayúdanos a estar atentos también para enseñarles. Ayúdanos a compartir lo que tú nos has dado también a través de tu palabra, y poder llevarles a ese conocimiento acerca del reino de Dios y sus valores y sus principios. Y también, Señor, ayúdanos a estar atentos a esa necesidad en el alimento, Señor. Muchas personas en estos tiempos están pasando mucha necesidad, Señor, aquí en nuestra nación y en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a estar atentos, y que de lo poco que tú nos des, o de lo poco que ellos tengan, Señor, tú te glorifiques y multipliques y proveas, y ellos puedan ser saciados, y más bien les sobre para ellos compartir con otros. Señor, ayúdanos a ser canales e instrumentos de tu parte para ser de bendición
a mucha gente en estos tiempos. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a la necesidad de las personas, sobre todo esa necesidad espiritual, esa necesidad de ti, Señor. Ayúdanos a llevarlos a ti, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a seguir reflexionando acerca de esta palabra, Señor. Jesús, ayúdanos a unirnos a ti, Señor, y a caminar alineados a ti para accionar en los momentos de necesidad, Señor, y de poder ser un instrumento y un canal en tus manos para hacer de bendición a tanta gente que lo necesita. Te lo pedimos, dándote las gracias, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a entonar un canto.
Solo tú, Jesús. Quiero dar algunos anuncios durante esta semana. Mañana seguimos con nuestro tiempo de oración. A las 5 de la tarde nos encontramos a través de la plataforma Zoom. Vamos a usar el mismo link que usamos la vez pasada, ¿no? Vamos a seguir usando ese link, así que estén pendientes. Vamos a nosotros hoy se lo vamos a enviar. Y también el miércoles seguimos con nuestro estudio bíblico, ya culminando ya la bienaventuranza, y después vamos a seguir con el sermón del monte, lo que Cristo enseñó allí, porque es importante tomar en cuenta esto acerca de lo que son los principios y valores del reino de Dios, ¿no? Y el domingo a las 11:30 nos encontramos a través de este medio, Facebook de la iglesia, y ahí damos lo que es el mensaje, el tiempo con nuestro Dios. Así que anoten eso en su agenda para que estén pendientes y poder tomar en cuenta lo que estamos haciendo durante este tiempo. Sigamos en oración también, hermanos. Les recuerdo que todas las noches a las 9 nosotros nos encontramos para orar, juntamente con otros hermanos más que se están uniendo con nosotros para orar y seguir clamando al Señor por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia, la situación económica, situación de empleo, toda esta situación que estamos viendo, que todos ustedes están al tanto y que nos lleva a nosotros a seguir orando, no bajar la guardia en cuanto a la oración, ¿okay? Bueno, saludo a todos también, a todos los hermanos que están fuera del país, los saludamos de aquí, Dios los bendiga también, Dios los guarde, los extrañamos por este lado también, y a los que están aquí también en el país, Dios los bendiga también, los guarde y los extrañamos también, no nos hemos podido encontrar como iglesia en nuestro salón hasta que todo esto no se levante, ¿okay? Así que seguimos esperando y clamando al Señor, ¿no? Vamos a culminar este tiempo con una oración y quiero que oremos por el país, una de las peticiones que tenemos en general por nuestra nación Venezuela. Vamos a orar en este momento y estaré orando también por ustedes allá, tanto los que están fuera como los que están aquí, pidiendo al Señor su cuidado, ¿ok? Así que únanse conmigo y vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos da la oportunidad de orar por este hermoso país, Venezuela, Señor. Gracias por esta nación, Señor. Queremos seguir clamando, Señor, por tu misericordia hacia Venezuela. Que tu misericordia nos rodee, tu misericordia nos cubra, Señor. Y que en esa misericordia tú actúes, Señor, tú acciones a favor de Venezuela y tú, Señor, nos salves y nos libere de esta condición en la cual estamos, Señor. Sálvanos y libéranos, Padre. Así como liberaste, salvaste muchas veces a tu pueblo, movido a tu misericordia, Señor, eso tú lo hagas también aquí por Venezuela, Señor. Oramos por todos los que están en eminencia en este momento en nuestra nación, para que seas tú tocando sus corazones, Señor, para que seas tú convenciéndolos, para que seas tú poniendo en ellos también el reconocimiento de que eres tú que los tienes allí, Señor, y que muchos de ellos que están en autoridad, Señor, aquí en nuestra nación, se vuelvan a ti, Señor, se postren ante ti, comenzando desde el presidente de la República, su gabinete de ministros, los gobernadores, los alcaldes y sus equipos de trabajo, por todos los que están en eminencia aquí, Señor, pedimos que seas tú extendiendo tus manos y tu temor venga sobre ellos, Señor. Glorifícate y muestra tu orden, tu justicia en nuestra nación, Señor. Glorifícate aquí en Venezuela, Señor, y fortalece la fe de tus hijos, fortalece la fe de tu pueblo, Señor, aquí en Venezuela, y ayúdanos a hacer el trabajo que nos corresponde hacer en estos tiempos, Señor, y ayúdanos a ser creativos, danos las estrategias, danos la sabiduría, danos tu dirección para seguir extendiendo tu reino aquí en Venezuela, Señor, y que tu gloria y tu poder se manifiesten aquí, Señor. Úsanos, usa tu iglesia, Señor, levántanos, anímanos, dirígenos y guíanos, Señor. Te pedimos todo esto y quiero orar también por mis hermanos que están fuera del país. Pido protección, pido provisión, pido acompañamiento, pido tu cuidado, Señor, sobre ellos. Pido que tú suplas conforme a tu gloria, Señor, a tus riquezas en gloria, lo que ellos tengan por necesidad en este momento, Señor. Provéeles, acompáñales, provéeles una iglesia, aquellos que todavía no se han congregado, provéeles iglesia donde se puedan congregar, Señor, y puedan ser enseñados y ellos también dar de lo que aprenden para seguir creciendo en su vida espiritual, Señor. Provee esa iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, una iglesia que te alaba y te adora a ti, Dios, y se rinde ante ti y extiende el reino, tu reino, donde quiera que estés, Señor.
También, Dios, oramos por los que estamos aquí. Pido tu bendición, tu cuidado, tu protección también, Señor. Guárdanos, suple conforme a tu riqueza en gloria lo que tengamos por necesidad. Que seas tú obrando en nuestras vidas y fortaleciendo nuestra fe y ayúdanos a seguir perseverando en ti. Gracias te damos por este buen tiempo que nos has dado, Señor. Síguenos dirigiendo en el día de hoy. Guíanos, enséñanos y úsanos para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, dándote las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por conectarse y estar allí con nosotros. Dios los bendiga. Los animamos a seguir adelante, confiando que el Señor tiene el control de cada situación. Así que nos despedimos. Será hasta el próximo domingo. Estaremos con ustedes nuevamente por este medio. Dios les bendiga.